Buenas tardes. Hoy es 19 de febrero. Ayer el Ministerio publicó los resultados del MIR 2019, las listas provisionales de resultados. Y estamos aquí para intentar darte información sobre cómo han sido los resultados del MIR. Y para ello vamos a hablarte de los resultados de todos los presentados, 14.945 médicos que os examinasteis el día 25 de enero de 2020. Vamos a hablar, por lo tanto, del último examen MIR, el que se realizó en enero del 2020, pero que el Ministerio nombra con el año de la convocatoria MIR 2019. Y es importante que tengáis datos de toda la población MIR para poder entender cómo ha sido de complejo este examen. Ayer, 18 de febrero, por la mañana, el Ministerio en su sede electrónica dejó descargables los resultados de todos los presentados y el análisis de este vídeo proviene de los datos sacados de estas listas. Estas listas que tienen los siguientes datos, además de el número de expediente, el apellido y nombre, el DNI solo las 4 últimas cifras, información sobre la nacionalidad y dos tipos de cosas: información sobre el ejercicio, sobre el baremo académico y, finalmente, la suma de los puntos del examen y del baremo da unos puntos totales, con lo cual están ordenados todos de mayor a menor y con eso el Ministerio da el número de orden. Al final figura si la persona opta por el turno general o el turno de discapacidad. En este momento es probable que leas en la prensa, que veas en las webs esta información sobre el número 1, los 10 primeros o los 100 primeros. Pero el objetivo de esto es hacerte pensar. ¿El comportamiento del examen en este pequeño grupo define el comportamiento de todo el examen o es solo una visión muy parcial? Pensamos que hay que hablar de todo el examen y por eso estamos analizando a toda la población MIR. ¿Cómo interpretar las listas de resultados? Pues bueno, hemos hablado de estas distintas cabeceras, pero ahora vamos a hablar dentro de la parte del examen, los distintos componentes que generan la puntuación de examen, qué partes hay en la valoración de tus méritos académicos. ¿Cómo se puntúa el examen MIR? Todo el mundo entiende que con el cambio de paradigma, inicialmente el baremo durante muchos años supuso un 25%, ahora ya lleva varios años que solo es el 10%, y el 90% del resto es el examen. Pero en el caso de tu puntuación concreta, si haces las cuentas de tus puntos totales, cuántos vienen del examen y cuántos vienen del baremo, verás que se aproxima a estas cifras, pero en tu caso seguro no van a ser exactas. Acuérdate que las cosas funcionan así. En el examen se valora, en el MIR se valora el expediente académico y el examen. La suma de las dos puntuaciones da la puntuación total y al ordenar a todos por puntuación total se obtiene el número de orden. Bueno, pues la puntuación de examen se genera así. Tus puntos acertados por 3 menos tus puntos erróneos te dan la valoración particular de examen. Y la valoración particular de examen multiplicado por el factor examen, que proviene de dividir entre 90 los valores particulares de los 10 mejores de la convocatoria, la media de los 10 mejores de la convocatoria, genera un número, que es el factor examen, que multiplica las puntuaciones de exámenes de todos los presentados para generar la puntuación final de examen. Y lo mismo ocurre con el baremo, es decir, que tu baremo académico es multiplicado por un multiplicador que llamamos factor baremo, que se genera en este caso dividiendo 10 entre la media de los 10 mejores baremos de esta convocatoria, y ese multiplicador afecta a todos los presentados para generar una puntuación final de baremo, y puntuación final de baremo y puntuación final de examen se suman para dar la puntuación total, que es la que va a permitir ordenar para dar los números de orden. Pues fíjate, vamos a hablar un poco de nomenclatura básica del MIR. Por un lado están los inscritos, es decir, personas que presentaron su modelo 790. No todos ellos fueron admitidos, aunque el número de admitidos superó los 16.000 y el número de presentados casi ha llegado a 15.000.
No todos los presentados han superado la nota de corte, en torno a unos 12.000 han superado la nota de corte. Y no todos los que superen la nota de corte y hayan obtenido un número de orden van a poder finalmente escoger. Estamos estimando que la última plaza pueda rondar en torno al 9.000, aunque por supuesto esto no es un número exacto y es un número redondo. Así que no todos, por último, no todos los que pueden escoger finalmente escogerán, porque algunos optarán por no escoger alguna de las especialidades que le quedan y repetir al año siguiente o no presentarse. Bueno, vamos a hablar de presentados. Por una parte están los admitidos, que fueron 16.000, y el número de presentados se ha aproximado mucho a 15.000. Esto significa que aproximadamente el 7,6 de los admitidos finalmente no han hecho el examen, sí el 92, y eso genera un número que ronda 15.000, que es el número más alto de todo el siglo, de todos los años 2000. Ha habido MIRES con más de 20 y pico mil personas, los MIRES de los años 80, pero en este siglo el año que mayor número de personas habéis hecho el examen ha sido este. Y esto es un factor que dificulta enormemente alcanzar un buen resultado en número de orden en este examen y tienes que saber que depende del número de presentados. Por otra parte, la mejor noticia de este año de cambios, sin ninguna duda, ha sido que el Ministerio ha convocado una oferta récord de plazas, 7.512, que esto es el récord no del siglo, sino de toda la historia del MIR. 7.512, nunca se habían convocado tantas plazas de formación sanitaria especializada para médicos. Ahora, si miramos el gap que existe entre el número de presentados y que es este número de aquí, y el número de plazas, vemos que el gap no tiene nada que ver con el que existía a mediados de la década anterior. 2004-2005 fue un año de torito, poco bravo, esto de un MIR fácil, donde era relativamente fácil conseguir los objetivos de especialidad. En cambio, ahora el ratio de presentados a plazas prácticamente es 2 presentados por cada plaza, y este gap es mayor que en ningún otro momento de este siglo. Así que este año ha resultado esto difícil. ¿Cómo difícil? Pues más difícil que en ningún otro examen de este siglo conseguir una plaza. Estamos hablando de la población MIR. Bueno, sabéis que desde hace unos años el Ministerio solo da número de orden a las personas que superan lo que llamamos nota de corte. Y la nota de corte se genera con el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, y este año está en 52,3 netas. Pues bueno, el 81,4% de las personas que habéis hecho el examen habéis superado esa puntuación de nota de corte, y aproximadamente el 19% no ha alcanzado, y así figura en los listados del Ministerio en la parte de número de orden como eliminado. De todos modos, los datos que te vamos a dar nosotros corresponden a toda la población MIR, es decir, que vamos a utilizar el número de orden antes de la nota de corte. Es decir, la primera persona vamos a ordenar las puntuaciones de todos los que salen en los listados por puntuación total, que es el criterio que utiliza el Ministerio para dar los números de orden, y no nos vamos a detener en las personas que no han alcanzado la nota de corte, y hemos continuado la numeración hasta el final. O sea que todos los números que te vamos a dar son el número de orden respecto a toda la población MIR de presentados. El número de personas que habéis superado la nota de corte en este año, 12.000. Fijaros cómo el número no ha dejado de crecer, comparando con años donde no había nota de corte, pero que nosotros, para poder comparar peras con peras, le hemos aplicado a todos los exámenes este mismo porcentaje de nota de corte. Fijaros, si hablamos de la última persona, el último número de orden que escoge familia en el turno general, hay años como el año 2010, donde se consiguen la última plaza de familia con un 11.500. El año pasado la última plaza de familia se consiguió con un 8.337, y estimamos que este año pueda rondar el 9.000, aunque este número no es un número exacto. Pero para los médicos extranjeros que estéis afectados por el cupo de extranjeros, ya sabéis que la oferta se limita hasta un 4% de las plazas, es decir, a 300 plazas de las 7.512 ofertadas este año, y el MIR es más exigente para los médicos extranjeros afectados por el cupo. El año pasado, el último número de orden de los médicos afectados por el cupo de extranjeros fue el
4.411 y este año pues esperamos que, como hay más plazas, pues esto también aumente. Y se vaya, fijaros, en los últimos años pues ha oscilado entre el 4.500 y el 4.800. Vamos a hablar ahora de los presentados pero segmentados. ¿Es igual la población MIR de este año que de los años anteriores? No, cada año es distinta, no deja de mutar, la proporción de españoles no es la misma, el número de españoles no es el mismo, y así fijaros que de los casi 15.000, 4.277 eran médicos extranjeros y el grupo mayoritario 10.668 médicos españoles. Si hablamos de porcentaje, fijaros en esta imagen como de cromosoma, donde los años entre 2009 y 2011 es donde más se aproxima el porcentaje de españoles y porcentaje de extranjeros que concurren o que realizan la prueba MIR. Nunca llega al 50% de cada grupo, siempre hay más españoles, pero son años donde ronda el 55% de españoles. Pues bueno, esto llegó hasta años donde quedaban 3/4 partes de los presentados eran españoles y 1/4 parte extranjeros, y esto ligeramente ha aumentado en el sentido que ahora, en este último examen, 71,4% médicos españoles, 28,6% médicos extranjeros, de forma que está tendiendo un poco a 70-30%. Bueno, es un examen que no tiene que ver con los MIRes de finales de la década anterior y principios de esta década, porque hay cada vez más españoles, porque no estamos hablando solo de porcentaje, estamos hablando de número absoluto de españoles. Y como la mediana de netas suele ser mayor para el subconjunto de médicos españoles, pues esto hace que el examen sea cada año más exigente. El numerus clausus de la Facultad de Medicina de esta década es el mismo que de la década anterior. No, ya sabéis que el número de españoles recién egresados ha ido incrementándose en los últimos 4 o 5 años hasta alcanzar un máximo hace 2 años. El año pasado el número de recién egresados disminuyó. ¿Qué concurrieron? ¿Qué hicieron en el examen MIR? Estamos hablando exclusivamente de ese subconjunto. Esto fue solo ligeramente por debajo del máximo que se vio en la convocatoria del 2017. Pero bueno, ese aumento de recién egresados, que es el subconjunto de la población, los españoles recién egresados que tienen una mediana de preguntas netas más alta, pues hace que el MIR sea cada vez más exigente. Un MIR cada vez más español y más joven hace que el MIR sea más exigente. Vamos a hablar ahora del baremo académico. Bueno, hasta ahora el baremo se puntuaba en una escala que iba de 1 a 5. En la escala de 1 todo aprobados, 4 todo matrículas y 5 además con la tesis doctoral. Pues bueno, eso ha cambiado. En la escala de 1 a 5 el año pasado la mediana de baremo de la población MIR fue de 1,82. Pero lo que hemos hecho ha sido convertir todos los datos de estos 18 años anteriores a un baremo actual, a un baremo en base de 5 a 10, más un punto más de tesis doctoral sería de 5 a 11. Con eso, los últimos años, la mediana de baremo estimado para la población MIR rondaba 7,4 y nos hemos encontrado que al analizar las listas del Ministerio, la mediana de baremo que sale de las mismas es más bajo, 7,15. ¿Cuál es la causa de esto? Pues bueno, hemos seguido estudiando y hemos llegado al siguiente descubrimiento. Pues fijaros, cuando dividimos al número de personas en 4 segmentos, nos encontramos que los sobresalientes que se presentan cada año es un grupo muy pequeño. Estamos hablando aquí de números totales, según el baremo, y hemos convertido toda la historia anterior a la base de 5 a 11 con una fórmula matemática. Pues fijaros, el grupo de sobresalientes es pequeño y el grupo más numeroso de las personas que se presentan al MIR, pues estimamos que tienen un baremo entre 7 y 7,99. Pero este año, no. Este año el grupo más numeroso son médicos con baremo de menos de 7, es decir, entre 5 y 6,99, es decir, de baremo de aprobado. Y esto parece una anomalía justo en este año. ¿Y a qué se debe? Pues a que el Ministerio, por algún motivo, ha baremado con un baremo de 5, que es el mínimo baremo que te pueden dar para presentarte a la convocatoria, porque tienes que tener todas las asignaturas de la carrera aprobadas para poder concurrir al examen. Hay un número inusitado de 5 en la lista del Ministerio y esto hace que en lugar de encontrar en torno a unos 4.000 aprobados, pues nos encontremos con 6.550, o sea, prácticamente 2.500 aprobados más en las listas del Ministerio.
El, el penúltimo grupo en cuanto a número de representantes es el de notables altos, entre 8 y 8,99. Y aquí hemos visto un descenso respecto a lo esperado, y este descenso se debe a que parte de estos 5 realmente deberían ser 7, 8 y unos muy pocos 9. Y eso es la anomalía que hemos visto en las listas de este año. Y sabéis que el Ministerio ha dado un plazo de tan solo 5 días, comenzando hoy, 5 días hábiles para poder reclamar los datos que figuran sobre tu puntuación en las listas del Ministerio. Fijaros que prácticamente una cuarta parte de los baremos que figuran en las listas del Ministerio provisionales son de 5. De forma que si pensáis que en vuestro caso no refleja la realidad, pues tenéis ahora mismo, descontando el día de hoy, 4 días para reclamarlo. Aquí tenéis, os hemos explicado cómo funcionan la nomenclatura de la lista del Ministerio. Y en la parte de evaluación de méritos académicos, aquí tú pones lo que figura en las listas, lo que tú crees que debe figurar, y aquí tienes 2 casillas, una para el baremo académico y otra para la puntuación final de baremo académico, que se calcula como con tus puntos de baremo multiplicados por el factor baremo. Y el factor baremo está descargable de la página web del Ministerio, y además os lo hemos enviado por un correo electrónico. Son 5 días, menos hoy, ya solo quedan 4 días, hasta el día 25 de febrero, para poder reclamar este o cualquier otro error que hayáis encontrado en las listas del Ministerio. ¿Y dónde debéis presentar las reclamaciones? En el mismo sitio donde os habéis inscrito, es decir, rellenando ese modelo de reclamación que aparece en la página web del Ministerio y presentándolo en el mismo sitio donde entregasteis el modelo 790 cuando os inscribisteis en el examen MIR. Hemos hecho una equivalencia entre el valor en este examen MIR de una neta y un punto de baremo. Y el resultado es el siguiente. En este examen, un punto de expediente equivale a 1,7 preguntas de baremo. O sea que si realmente tu baremo debe ser de 7 y te han puesto un 5, pues esto es el equivalente a que tuvieses 3,4 preguntas menos en el examen MIR. Así que, de referencia, en este año de cambios, donde ha cambiado el expediente, donde ha cambiado también el número de preguntas del examen, una pregunta neta, un punto de baremo, un punto entero, de 5 a 6, de 6 a 7, es el equivalente a 1,7 preguntas netas. Y una pregunta neta, en un examen de 175 preguntas, si lo comparamos con los exámenes MIRES anteriores de 225, y si nos vamos más atrás en la historia del MIR de 250 preguntas, evidentemente vale más que nunca. Y tal y como os vamos a demostrar, hay zonas en la distribución donde una pregunta neta son 200 números de orden. ¿En qué zonas? En las zonas de máxima densidad, en la zona entre 100 y 119 netas. Una cosa muy importante, ¿cuál es el grupo mayoritario entonces de las personas que se presentan al MIR? Personas que tienen un expediente de menos de 8, entre 5 y 7,99. Fijaros que si sumamos su conjunto que pensamos que realmente debería ser mayoritario, que es el de notables entre 7 y 7,99, y el subconjunto de aprobados, pues tenemos prácticamente un 78-79% de los presentados al MIR. Este año, si sumamos estos dos conjuntos también, aunque la composición relativa de aprobados y de notables de 7, pues varía por pensamos, abundancia de 5 en las listas provisionales del Ministerio. Fijaros cómo si vamos al comportamiento de los aprobados, ha habido un aumento enorme respecto a lo esperado, y en cambio en todos los otros subconjuntos ha habido un descenso. ¿Por qué? Porque pensamos que parte de los aprobados realmente son notables, altos o bajos, o incluso pocos de ellos sobresalientes. Fijaros cómo las proporciones de lo esperado a lo que hemos encontrado en el MIR se alteran, y así el grupo mayoritario en las listas del Ministerio son de aprobados, cuando esperábamos que el grupo mayoritario fuesen de notables entre 7 y 7,99. Ahora sí, la suma de personas con un baremo inferior a 7,99 nos da prácticamente el 28-29% de la población MIR de este año. Unas cifras, pues que representan la mayor parte de los presentados, sin ninguna duda. Pues bueno, si hablamos solo de los españoles, que ya sabéis que como segmento tienen tendencia a obtener una mediana de número de orden más alta, fijaros que el grupo mayoritario entre los españoles
es el de notables entre 7 y 7,99, aunque esperábamos un número de aquí, o sea, de que siguiese el ascenso imparable de este subconjunto. Hemos visto que este año se ha doblado el comportamiento y que sigue siendo el grupo mayoritario, pero hay menos. Y en cambio hay un aumento del grupo de aprobados. ¿Por qué? Por esos 5 que pensamos algunos corresponden a los otros subconjuntos. El grupo de notables altos, de más de 8, representan en torno a unas 2.000 personas de las 15.000 presentadas, y el grupo de sobresalientes, 176 en este momento de los españoles, tienen un baremo de más de 9. Fijaros entonces, los dos grupos mayoritarios, sin ninguna duda, de los presentados españoles son los que tienen un baremo inferior a 7,99, que no es una cosa pequeña, por supuesto. En los extranjeros ocurre lo mismo, pero la anomalía ha sido mucho más acusada, en el sentido que el subconjunto de aprobados ha crecido mucho sobre lo esperable, porque hay muchos 5 dentro de los médicos extranjeros. Y los otros subconjuntos han disminuido porque parte de estos han sido baremados como 5. ¿Cuál es el motivo para que te pongan un baremo de 5? Pues es múltiple. 1, que no hayas presentado tu expediente académico. Ahí no hay nada que decir. 2, que hayas presentado tu expediente académico, o sea, que lo hayas presentado fuera de plazo. Otro motivo es que hayas presentado un expediente académico que no estaba en base 10 y que el Ministerio a lo mejor no haya tenido tiempo, la empresa que se ha encargado de hacer las baremaciones a mano, de convertir ese expediente en base a 5. Y el otro motivo sería que quizás esto a un subconjunto de personas, pues el Ministerio haya decidido darles un baremo de 5. Recordar que este año ha podido haber, os hemos mandado correos justo antes del 6 de febrero para recordaros que un motivo de confusión de este año es que para un médico repetidor del MIR, en los años anteriores no había que volver a presentar el baremo académico, pero este año, como el Ministerio ha cambiado la vara de medir los baremos, sí ha exigido a todos los repetidores volver a presentar sus méritos académicos. Así que otro motivo, estamos viendo que en los subconjuntos que están más afectados por ese elevado número de 5 son los que no son médicos españoles recién graduados, es decir, en los que probablemente el expediente haya requerido una conversión manual en el caso de que se haga esa conversión. Bueno, más médicos españoles con baremo de notables de los presentados se traduce en un MIR cada vez más difícil. No es lo mismo un MIR donde el grupo de notables pues es como a un MIR que cada vez hay más. Y ya os digo que pensamos que artificialmente vamos a encontrar algunos de los notables en este subconjunto de aprobados. Ocurre en los españoles, pero ocurre mucho más en los médicos extranjeros. Eso convierte a este examen probablemente en el examen más exigente para obtener un buen número de orden de todo este siglo. La consecuencia es que no es un toro manso, no es un MIR fácil para conseguir buenos resultados, para conseguir tu especialidad objetivo, como había sido a mediados de la década anterior. El MIR 2019 ha sido un toro bravo, un toro de lidia, que pues ha costado mucho trabajo domar. En cuanto a las puntuaciones de examen, ¿qué está ocurriendo con las puntuaciones de examen? Pues lo primero, vamos a ver de un vistazo, vamos a comparar el comportamiento en preguntas netas de los 3 exámenes anteriores con este examen nuevo que el Ministerio ha hecho de 175 preguntas. Y con eso vamos a entender un poco parte de lo que estáis experimentando. Fijaros, estos son los últimos 3 MIRES, los últimos MIRES de 225 preguntas. El examen más fácil, MIR 2016, al año siguiente más difícil, MIR 2017, y el año pasado más difícil todavía, MIR 2018. Esta es la forma que tenía la distribución en base a 225, donde muy pocas personas pasaban el rompeolas, que en este caso estaba en 190 netas. Fijaros que en las zonas de máxima densidad de la distribución teníamos 1.500 y pico personas en los 2 últimos años. Fijaros, esto en color azul está el MIR de este año. Evidentemente hay una sequía enorme de netas en esta parte porque
no hay preguntas suficientes para conseguir puntuaciones de 190 ni de 180 en un examen de 175 preguntas. Así, el rompeolas se ha ido hasta 150 y solo 4 personas han tenido en las listas provisionales del Ministerio más de 150 netas. Pero fijaros que al desplazarse todo hacia atrás y haber mayor número de presentados, todo lo demás, la ola, sube. Y sube y la gente queda confinada en una zona más estrecha de netas, o sea que evidentemente en estas zonas, en este intervalo que va de 100 a 119,99, prácticamente hay 4.000 personas en esas 20 netas. Eso significa una densidad aproximadamente por cada neta de 200 números de orden. No llega porque son 1.972 y no 2.000, pero esto permitirme la licencia de redondear para intentar transmitir el efecto que ha supuesto la reducción del número de preguntas. Para Curso Mirasturias nos habría gustado que, y siempre comentamos en clase, que el examen tuviese el mayor número de preguntas posibles. Evidentemente no se pueden hacer más de 225 o 250 preguntas en una tarde, pero sí, lo deseable para nosotros habría sido justo lo contrario, hacer 4 días, 4 exámenes y hacer el promedio, o sea, la puntuación que derivase del promedio de 4 exámenes para que la variabilidad individual que tenemos medida y estudiada desde hace muchos años se expresase menos, es decir, que hubiese menos azar en el resultado del examen. Bueno, y ahora vamos a, de un vistazo, comprimir los exámenes de los 5 últimos años para presentaros imágenes solo de 175 y así poder comparar en el mismo formato, en formato de 175, los exámenes. Os tenemos que decir que en el resto de la preparación, de la presentación, lo que vamos a hacer es siempre, para poder comparar las netas de este año con las netas de los años anteriores, en convertir con un factor matemático de conversión exámenes de otras longitudes distintas en preguntas en exámenes de 175. Pues fijaros, este es el examen de 2015 en el formato de 175. Al año siguiente, más presentados y el examen con con puntuaciones más altas de la historia, que fue el MIR 2016, de la historia reciente de este siglo. El año siguiente el Ministerio dio un golpe de timón y aumentó la dificultad, la ola se fue para atrás, pero se levantó. Evidentemente, si la llevas para atrás y está limitada por la parte de atrás, pues inyectas más personas en la población MIR, la ola no deja de crecer. Y MIR 2018, el año anterior, si hubiese tenido en lugar de 225, 175, habríamos encontrado aquí ya casi 2.000 personas, 1.988 personas en la zona de máxima densidad de la distribución, si hubiese sido un examen de 175. Y fijaros cómo el comportamiento de este examen, de este último año, MIR 2019, queda en sándwich entre la dificultad de los 2 últimos años. Y aquí, en lugar de tener un pico, en la zona de máxima densidad, en solo 10 netas, tenemos una pequeña meseta, un pico que abarca 20 netas con una densidad prácticamente de 2.000 números de orden o 2.000 personas en cada intervalo de 10 netas, es decir, en esas 20 netas, 4.000 personas de las 15.000 presentadas. Pues bueno, esto es la imagen del MIR 2019 en un vistazo. En este caso, en la zona de máxima densidad, en esa zona donde hay 4.000 personas, una neta puede significar 200 números de orden. Por eso insistimos en que pensamos que las personas que tengáis un error en la baremación, y que tengáis derecho a reclamarlo, pues aprovechéis este plazo de 4 días que quedan para poder subsanar esos defectos. Bueno, ¿cuál es la dificultad medido en la mediana de preguntas netas de este examen respecto a años anteriores, todo comprimido a 175 preguntas? Pues fijaros cómo en el examen que tiene puntuaciones más altas corresponde al MIR 2016, desde ahí el Ministerio fue haciendo progresivamente exámenes más difíciles y este examen ha quedado en sándwich entre los 2 últimos años. El año anterior tenía una mediana de cerca de 80 netas y hace 2 años una mediana de 92 netas en base a 175 preguntas. Si hablamos de españoles y extranjeros, la mediana de los médicos extranjeros 65 netas y para los médicos españoles 92. Estoy redondeando, realmente españoles es 91,67 y extranjeros 64,67. Como más o menos 3/4 partes
de los presentados no llega a esto, pero más de un 70% son médicos españoles. Fijaros cómo el comportamiento de los españoles tracciona de la mediana. La mediana siempre está traccionada por el grupo mayoritario. Y si hablamos solo de españoles y vemos el comportamiento por mediana de baremo académico, para los sobresalientes la mediana sería 130, 115 para los notables altos de entre 8 y 8,99, 95 para los notables entre 7 y 7,99, el grupo mayoritario de los españoles presentados, y 68 para el segundo subconjunto con mayor número de personas, que es el de médicos con baremo de aprobados, es decir, inferior a 6,99, entre 5 y 6,99. Ojo, porque estos datos están sacados de las listas del Ministerio y hemos segmentado con el baremo del Ministerio. Ya os digo que esto probablemente, si en las listas definitivas se corrigen parte de estos 5, estos números cambiarán. Para el comportamiento de los extranjeros, para los sobresalientes 100, para notables altos 91, notables de 7, 77 y para aprobados de 57. Sabemos que aquí hay muchas personas que probablemente correspondan a otros subconjuntos, con los cuales estas medianas, de los otros subconjuntos, probablemente cuando entren personas de aquí bajarán. En cuanto a la nota de corte, ¿cómo se calcula? Se coge la media de los 10 mejores exámenes de esta convocatoria en valoración particular de examen, 450,6, se multiplica por 35% y con eso se calcula la nota de corte en valoración particular de examen. Pero como convertimos la valoración particular de examen en preguntas netas, que es en lo que estamos acostumbrados a pensar, dividiendo entre 3. Así que si dividimos 450 entre 3, tenemos que la media de los 10 mejores exámenes de esta convocatoria son 150,2. Hay 4 personas con un baremo superior a 150. Esta es la media de 10 personas. Y la nota de corte en este examen es de 52,3 netas, de forma que solo las personas que han obtenido más de 52,3 netas en el examen obtienen número de orden en las listas del Ministerio. Pero cuando os damos las medianas, acordaros que no estamos utilizando los números de orden del Ministerio, sino que estamos continuando hasta el final. Es decir, hemos dado número de orden también hasta el 14.945. ¿Qué porcentaje de los presentados han sido eliminados? Ronda el 19%, un 18, y pico por ciento. Fijaros que en general en el año más fácil, aunque la nota de corte es más alta, y hemos convertido la nota de corte todo a base 175 para poder compararlo con esto, el porcentaje de la población afectada y eliminada por la nota de corte es menor en un examen fácil, mientras que en un examen más difícil el porcentaje de la población eliminada pues es mayor, a pesar de que la nota de corte sea más baja. ¿Qué número de personas están eliminadas por la nota de corte? 2.783. Y en la historia anterior que os presentamos no es la realidad, sino una realidad modelada donde hemos aplicado el mismo criterio actual a los MIRES anteriores. Es decir, eliminar a las personas que no han obtenido una puntuación de examen superior al 35% de la media de los 10 mejores. Y por fin llegamos a los números de orden, lo más importante, lo único importante para poder escoger las plazas. Pues bueno, de una población de 15.000 presentados, ¿cuál es la mediana? Pues la mitad. Y como no eran 15.000, sino casi 15.000, la mediana de la población MIR es de 7.473. ¿Cuál es la mediana de los españoles? 6.174. ¿Cuál es la mediana de los extranjeros? 10.739. Aquí las medianas expresan la realidad del MIR, porque aquí no estamos teniendo en cuenta el baremo, solo la nacionalidad. Así que lo que se ve aquí es lo que esperábamos encontrar. Un examen con mayor número de presentados hace que las medianas de todos los segmentos empeoren. Fijaros cómo desde el año 2013, como no han dejado de crecer los presentados, las medianas de los españoles están empeorando año a año y mucho más las medianas de número de orden de los extranjeros. Y ese mismo efecto deberíamos saber cuando hablamos de resultados y medianas segmentadas por baremo y nacionalidad. Pero en este caso, en las listas provisionales podemos no ver este efecto por el problema de baremación y el exceso de 5. En este cambio de paradigma, donde cada año se están presentando en los últimos 5 años más personas, las medianas de todos los segmentos, salvo quizás el pequeñísimo segmento de sobresalientes españoles, están empeorando. Cada año los resultados de la población MIR son peores porque el MIR es más exigente en número de orden. Y así, fijaros,
Si hablamos de toda la población, la mediana de número de orden de los aprobados, 10.881, de los notables entre 7 y 7,99, 5.800, los notables entre 8 y 8,99, 2.169, y el pequeño subconjunto de sobresalientes, un resultado excelente, 351. Os llamo la atención que de forma anormal, respecto al comportamiento que esperábamos para esos segmentos, hay un descenso. ¿Por qué? Porque hay personas, sobre todo españoles no recién licenciados, que habrán tenido tendencia como grupo a tener unos resultados con menos netas que los españoles recién egresados, que están incluidos en el conjunto de aprobados, y lo mismo para los médicos extranjeros. Así que fijaros que vemos que, salvo el grupo de los aprobados, en los otros el comportamiento es anómalo. Fijaros que esta historia de 18 años hacia atrás está generado convirtiendo los baremos de esos exámenes anteriores, que fueron en base 5, a la base de 5 a 10 actual. Y por eso os podemos presentar estos datos para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si hablamos del comportamiento, las medianas de los españoles por baremo, fijaros que, como hay menos problemas con la baremación de los españoles, aquí no llama la atención esa caída, que sí vamos a ver mucho más acuciada en el subconjunto de extranjeros. Así, aquí la mediana de los aprobados españoles ha empeorado y está en un 10.267. La mediana de los aprobados españoles de toda la población MIR es un 10.267. Fijaros lo difícil que es este MIR. La mediana de los notables de entre 7 y 7,99 es de 5.464, mayor que la del año anterior, pero menor de lo que esperábamos, por el motivo de que probablemente parte de estas personas, si salen finalmente de esa categoría de aprobado y vienen a estos segmentos, van a subir la mediana de esos segmentos. Para el grupo de aproximadamente, el penúltimo grupo en número de personas, que es el grupo de notables altos, entre 8 y 8,99, la mediana en estos momentos es de 1.762, y el grupo de sobresalientes muy pequeño en estos momentos de 292. Cuando entren españoles no recién egresados en estos baremos, probablemente las medianas empeoren. Fijaros cómo las medianas no han dejado de empeorar en los subconjuntos mayoritarios desde el año 2013, el subconjunto de aprobados y de notables por debajo de 7,99. Fijaros, os llamo la atención en el amarillo que el comportamiento en mediana de número de orden para los subconjuntos de extranjeros que no son aprobados parece mejor que de los últimos años, pero pensamos que el origen de esto es que hay muchas personas que deberían estar aquí y que están aquí de forma artificial con ese 5. De forma que, si nos alejamos y vemos la población MIR de un vistazo, ¿cuál es el grupo mayoritario? Pues 78-79% de las personas que se presentan son médicos, con un baremo entre 5 y 7,99, es decir, inferior a 8. En este año, aquí tenemos también al grupo mayoritario, aunque la distribución por subconjuntos, no pensamos que no coincide con la esperada por este problema que hemos visto en la baremación. Así que médicos con expedientes de 5 a 7,99, esos son los que van a definir la mayor parte de los resultados del examen MIR. Y en estos momentos es frecuente que veas en la prensa, en las páginas web, hablar de los 10, los 100, los 1.000 primeros, como si el comportamiento en ese segmento pudiese extenderse al resto de la distribución MIR. Vamos a hablar un poco brevemente del mito de los 100 primeros. ¿Es posible traducir el comportamiento de 100 personas al comportamiento de 15.000? Pues fijaros, de los 100 primeros, este año 96 eran médicos españoles y 4 médicos extranjeros, un comportamiento bastante parecido al de años anteriores. Pero cuando entramos a ver la composición por baremo académico, y aquí no estamos incorporando la nacionalidad, pues fijaros que no hay ningún aprobado en este segmento de los 100. Y tan solo 2 personas este año, con un baremo de 7 a 7,99, han quedado entre los 100 primeros.
Así que el subconjunto mayoritario de la población evidentemente no está representado por el comportamiento de los 100 primeros. Fijaros que casi la mitad de los 100 primeros son sobresalientes y la otra mitad son notables altos, de 8 a 8,99. No es así. Realmente, exactamente, para hablar con propiedad, 51 eran con un baremo de 8 a 8,99 y 47 con un baremo de sobresaliente. Pero 47 de cuántos y 51 de cuántos. Es que hay pocos sobresalientes y el grupo de notables es mucho mayor, con lo cual la probabilidad de, teniendo este baremo, quedar entre los 100 primeros es realmente muy baja, como vamos a ver a continuación. Y vamos a hablar específicamente de los españoles. Pues fijaros, este año ningún aprobado, el año anterior tampoco, es con un baremo de menos de 6,99 entre los 100 primeros. Acordaros que hacia atrás es una construcción. Lo que hemos hecho es coger los resultados de años anteriores y convertirlos con una fórmula matemática, los baremos en cambiar de escala de 1 a 5 a esta escala de 5 a 10, y el comportamiento entonces de los 100 primeros, la mayor parte, hemos dicho 96 eran españoles, y aquí tenemos 45 españoles con expediente de sobresaliente y 49 españoles con expediente de notable alto, y solo 2 de notable bajo, sabiendo que aquí están la mayor parte de los españoles. Así que, ¿cuál es la probabilidad de, perteneciendo al grupo de médicos aprobados, quedar entre los 100 primeros? Los 2 últimos años de un 0%. ¿Cuál es la probabilidad de, siendo español y teniendo un expediente de entre 7 y 7,99, de quedar entre los 100 primeros? Un 0,4%. ¿Representa el comportamiento de los 100 primeros al comportamiento de la población MIR? Pues ya veis que no. Fijaros si representa el comportamiento incluso de los notables altos, que hemos dicho que era el grupo con mayor número de personas aquí en este segmento. Pues no, porque solo representa al 2,4%, es decir, prácticamente al percentil 97,6% de este subconjunto de españoles con un baremo alto, entre 8 y 8,99. Y la probabilidad de, siendo español con un baremo de sobresaliente, de quedar entre los 100 primeros es de un 26% este año, y con los datos de baremo que figuran ahora en las listas del Ministerio. Así que ¿de qué depende realmente tener muchos alumnos o muchas personas entre los 100 primeros? De cuántos sobresalientes españoles presenta el centro que estamos analizando. Recordando que el grupo mayoritario de españoles que os presentáis al MIR, pues no estáis representados en este segmento. El 79% de la población MIR pues tenía una representación minúscula, de tan solo 2 personas. Así que el segmento de los 100 no representa el comportamiento de la población MIR. Acordaros que las personas que están aquí, solo hay ninguno de los aprobados, 2 de estos 4.834 notables entre 7 y 7,99, y el resto, pertenecen, pues casi la mitad de los 100 primeros pertenecían a estos 2 subconjuntos, sobresalientes o notables muy altos. Tener muchos alumnos entre los 100 primeros significa que un determinado centro prepara a la mayor parte de sus alumnos mejor, siendo la mayor parte de sus alumnos aprobados o notables inferiores a 7,99, pues evidentemente no. Y vamos a ver brevemente el comportamiento de los 1000. ¿Cómo es el comportamiento de los 1000 de este año? Pues bueno, había 58 extranjeros y 942 españoles, en nacionalidad relativamente parecido a lo que hemos visto en los últimos años. Ahora, en baremo, fijaros que aquí el grupo más numeroso son personas con baremo de notable alto, 640. Seguido de personas con baremo de notable entre 7 y 7,99. El tercer grupo serían los sobresalientes, que son menos y por lo tanto no pueden alcanzar un volumen suficiente para liderar este segmento, y el grupo de aprobados, con los baremos que hay ahora. El grupo de personas con un baremo inferior a 7, es decir, de 6,99 a 5, entre los 1000 primeros, 29.
sabiendo que aquí parte de las personas que tienen un baremo de 5 realmente pertenecen a los otros subconjuntos. Fijaros, 29. Así que si hablamos solo de españoles, 18 aprobados entre los 1000 primeros. 144 de los sobresalientes españoles quedaron entre los 1000 primeros, el grupo más numeroso, pero el grupo mayoritario de los 1000 primeros son notables españoles altos, con un baremo entre 8 y 9. 614 de aproximadamente 2000 candidatos. Y el siguiente grupo en número de personas es el de notables entre inferiores a 8, que había 166 personas con un baremo entre 7 a 7,99 en este examen. Aquí ha habido un descenso respecto al año anterior, pero a lo mejor parte de estos aparentes 5 corresponden a este otro segmento. Lo veremos en los resultados definitivos. Ahora vamos a hablar de probabilidades. ¿Qué probabilidad tiene este año un médico español que se presenta al MIR con baremo de sobresaliente de quedar entre los 1000 primeros? 82%. Y un médico con baremo de notable alto, entre 8 y 8,99 de quedar entre los 1000 primeros, menos de un tercio, 31%. Y de un médico español con un baremo entre 7,99 y 7, de 3,4%. Y de un médico español con baremo inferior a 7, es decir, entre 5 y 6,99, de un 0,5%. Sabiendo que el grupo mayoritario de la población MIR son estos dos segmentos, ¿representan los 1000 primeros el comportamiento de la mayor parte de los alumnos de ningún centro de preparación? Evidentemente no. ¿De qué depende tener muchos alumnos entre los 1000 primeros? De tener muchos candidatos pertenecientes al grupo mayoritario entre los 1000 primeros, que no es otro que el de los notables altos y de sobresalientes, porque ya veis que la proporción de los otros subconjuntos que son mayoritarios en la población MIR no son mayoritarios entre los 1000 primeros. Así que hay que recordar que estas cosas que se ven en prensa durante estos días después del post-MIR y que te pueden crear ansiedad, porque parece que si no has sacado un número entre los 100 o entre los 1000 primeros, pues no te ha ido bien en el examen MIR, pues no representa la realidad para nada. Y por eso estamos grabando este vídeo, para que veas la realidad de este MIR tan difícil al que te has presentado. ¿Es posible disponer de los resultados de un centro de preparación antes que el Ministerio publique sus datos? Evidentemente no. Y si aparecen resultados en las web, pues evidentemente el origen no son los resultados del Ministerio, sino las estimaciones o el orden que ocupa alguien en una muestra, que no va a corresponder con el orden que ocupa una persona en la población MIR. Así que no es lo mismo los datos de muestras de los datos del Ministerio. Y solo unos datos son reales, los del Ministerio. Y para poder ver los resultados de todo un centro de preparación, los datos deben estar auditados ante el notario y deben contener a todos los alumnos, desde el primero hasta el último afectado por la nota de corte. Porque si no, estamos hablando solo de ciertos segmentos que pueden crear ansiedad por una sensación como de fracaso respecto a no haber conseguido esos números de orden que son realmente muy difíciles de conseguir. No estás solo, estamos contigo, seguimos acompañándote durante tu preparación. Mucho ánimo.